Ahora vamos a ver la implicación o condicional, la quinta conectiva, también conocida como condicional material. La implicación de dos proposiciones P y Q es otra proposición compuesta, es decir, molecular, que se escribe así y que la leemos, se lee P implica Q. Vamos a ver si lo hacemos acá. Es muy sencillo. P implica Q. También se puede leer si P, entonces Q. También se puede leer así. Como un decir, si sucede P, entonces sucede Q. En la tabla de verdad vemos acá sus posibilidades, como vimos en las otras tablas de las otras conectivas. Acá tenemos las posibilidades de verdad o falsedad de P y Q. Y según se dé verdad o falsedad en P y Q, vemos cuándo es verdadera la implicación y cuándo es falsa. Como vemos, solo en un caso la implicación es falsa. Ese caso es cuando P es verdadero y Q es falso. ¿Cómo no confundirnos con esta otra posibilidad donde P es falso y Q es verdadero? Porque la falsedad de la implicación no depende solamente de que una de las variables sea falsa, sino que depende de cuál de las variables es la falsa. Ya que sabemos que P implica Q, el símbolo que está a la izquierda o antes, podemos decir así, el que está antes de la implicación implica, es decir, implica Q. Por ello tenemos que diferenciar ambos. P se llama antecedente, en este caso, antecedente, está acá, antecedente, y Q se llama consecuente, está acá. También se le dice al antecedente condición suficiente y también al consecuente se le puede decir condición necesaria. Pero nosotros para simplificar le vamos a llamar a Q, nosotros para simplificar al símbolo que está, a la variable que está antes de la implicación, que en este caso es P, le decimos antecedente. Y a la variable, en este caso Q, que está luego de la implicación, le llamamos consecuente. Entonces tenemos un antecedente y un consecuente. Solamente en los casos donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación será falsa. Que es este caso que tenemos acá. Cuando P, que está del lado del antecedente, es verdadero, y Q, que está del lado del consecuente, es falso, entonces la implicación será falsa. En los otros casos, en cambio, será verdadera. Esa es la regla de la implicación. Otras expresiones que al traducirlas son equivalentes a P implica Q son, recordemos que a P implica Q, también podemos leerla como si P, entonces Q. Tenemos otro caso donde podemos leerla como si P, Q, con una coma. Se omite la palabra entonces y usualmente se la reemplaza por una coma. Por ejemplo, y este ejemplo nos ayuda a entender la naturaleza de la implicación, si estudio, apruebo el examen. Ahora ahí. Si estudio, apruebo el examen. Es decir, si pasa esto, entonces esto. Si estudio, implica aprobar el examen. Acá tengo el antecedente, que podemos llamar Q. Perdón. Sería... Vamos de vuelta. Si estudio,
sería el antecedente que podemos llamar P, ¿verdad? Antecedente. Sería el antecedente, si estudio. Si estudio, apruebo el examen. Es lo mismo que decir si estudio, entonces apruebo el examen. Entonces, ahí está la implicación, apruebo el examen. Y apruebo el examen va a ser Q, el consecuente. Lo que importa de esto es diferenciar bien cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Porque puede pasar que Q, en otro caso, en otro ejemplo, esté de este lado. Porque en realidad que nosotros elijamos la letra Q es indistinto. Eso lo decidimos nosotros. En lógica simbólica, por una cuestión de costumbre, de hábito, por lo general siempre elegimos primero la letra P. Es una cuestión de costumbre. Se ha hecho costumbre en lógica simbólica, que la primera variable que se elige es P. Por eso es que en los ejemplos encontramos P primero. Y si después hace falta otra variable, elegimos Q. Y si después hace falta otra variable, puede ser la S o la R o la T. Pero en realidad podría ser indistinto. Porque lo que importa es el orden. Digamos, lo que importa es que si es una implicación, entendamos que lo que está antes es un antecedente y lo que está después es un consecuente. Bien. Después dice, otra forma de decirlo, Q si P. Presten atención, acá está al revés. Q si P. Vamos a cerrar acá. Q si P. En este caso el consecuente se expresa antes que el antecedente. Por ejemplo, miren que es el mismo ejemplo que acá, solo que he dado vuelta. Apruebo el examen. Si estudio. Apruebo el examen. Si estudio. Ven que en la expresión se entiende bien la implicación, por más que que expresivamente, literalmente, en la forma en la que yo digo las palabras, digo antes el consecuente y luego digo el antecedente. Pero se entiende bien cuál es el antecedente y el consecuente. Yo apruebo el examen, si estudio. Es lo mismo que decir, si estudio, apruebo el examen. Entonces, cuando a ustedes les cueste, vayan al sentido que tiene la frase, la oración. En este caso, apruebo el examen es el consecuente, va a ser Q, vamos a decir, implicado por si estudio. Si estudio implica apruebo el examen. Estudiar implica aprobar el examen, entonces es implicado por P. Y en este caso, el si estudio va a ser P. Y acá está explicado lo que yo acabo de decir. Equivale a si estudio, entonces apruebo el examen. La proposición a la derecha del término si es el antecedente. En este caso, que dice Q, si P. Después otras formas de decirlo, es decir, cuando P, Q. Por ejemplo, cuando estudio, apruebo los exámenes. Si se dan cuenta, es una forma distinta de decir lo mismo. Si, digamos, es lo mismo decir cuando estudio, cuando yo estudio, sucede esto, apruebo los exámenes. Entonces, de vuelta. Cuando P, cuando sucede P, o sea, cuando estudio, entonces apruebo los exámenes. Q. ¿Ven? Equivale al primer ejemplo, equivale a si estudio, apruebo los exámenes. También se puede decir al revés, fíjense. Q cuando P. Por ejemplo, apruebo cuando estudio. De vuelta. ¿Ven? Acá tenemos el consecuente primero, implicado por el antecedente. Es lo mismo que decir apruebo, en este caso apruebo, vamos más acá, va a ser Q implicado por cuando estudio.
por P. Apruebo cuando estudio. Es lo mismo que nos pasaba acá arriba. Después tenemos otra forma de decirlo. P es una condición suficiente para Q. O P es suficiente para Q. Por ejemplo, estudiar es condición suficiente para aprender. Acá cambia un poquito el ejemplo, pero se utiliza la misma implicación. Es decir, estudiar implica aprender. Y acá tenemos otro ejemplo que puede decir P implica que Q. Estudiar implica aprender. Como verán, es bastante sencillo. Y si al principio cuesta, les puedo asegurar que es porque esto se aprende con la práctica, haciendo muchos ejercicios una y otra vez y se aprende. Acá yo les tengo que enseñar lo básico, digamos, lo esencial más que lo básico, porque si se dan cuenta no es solo lo básico, sino que tiene su complejidad, no es fácil, pero es lo esencial. Sé que porque tienen menos tiempo, digamos, que de lo que se practicaría esto durante un año entero de cursado, pero bueno. Así que no se preocupen si les parece complicado, porque esto es algo que se adquiere con práctica. Sin embargo, trata, y se dan cuenta, me imagino, se trata de cosas obvias, trata de sentido común, pero cuando nos ponemos a estudiar minuciosamente en qué consiste ese sentido común, y eso es la lógica, es ahí donde nos parece complicado, porque como todo se necesita tiempo para asimilarlo. Pero bueno, si ustedes prestan atención poco a poco a lo que yo les voy diciendo en estos videos, no van a tener grandes problemas en solucionar las actividades. Bueno, observamos que la implicación es falsa, lo que yo les dije al principio, solamente en el caso de que el antecedente P sea verdadero y el consecuente Q sea falso. Será verdadera en los otros tres casos. Es bastante simple la regla, solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la implicación es falsa. Bien. Acá tenemos un par de detalles que por una cuestión de reglas yo lo he puesto, porque también nos puede servir para sacar rápido, darnos cuenta rápido de la cuestión. Es como una pista. Si sabemos que el antecedente es falso o que el consecuente es verdadero, tendremos la seguridad de que la implicación será verdadera, aun sin conocer el valor de verdad de la otra proposición. Es decir, si sabemos que el antecedente es falso, vamos a saber que la implicación es verdadera, sin ir más allá. Si sabemos que el consecuente es verdadero, también vamos a saber que la implicación es verdadera sin saber más allá, digamos, los otros valores. Si nos vamos a la tabla de verdad, eso es lo que sucede. Cuando el antecedente es falso, miren, cuando es falso, que es en estos dos casos, el antecedente siempre es verdadero. La implicación es verdadera. Y en los casos donde el consecuente es falso, que son, y los casos donde el consecuente es verdadero, que son estos dos, siempre la implicación es verdadera. Es como otra manera de llegar a la cuestión, ¿no? Y acá hay una pequeña aclaración: no toda proposición con la forma sí, entonces, es una implicación. Para que lo sea, el verbo debe estar en modo indicativo. Si está en modo subjuntivo, entonces no es una proposición que se pueda analizar con una relación de antecedente y consecuente. No es, por lo tanto, una proposición la siguiente. Y acá tenemos un ejemplo de una proposición que tendría el sí y tendría el entonces sería, esta implicación sería la coma. Sin embargo, no podemos considerarlo una implicación
ya que dice, si mi doctor no hubiera estudiado medicina, yo estaría enferma. Es decir, no hubiera, esa es como cuando se presenta una situación contrafáctica, por decirlo así, no es comprobable por la experiencia, porque no es como que yo estoy imaginando si hubiera pasado algo que no pasó y que no, o sea, estoy eh, especulando y no hay manera de comprobar eso. Entonces, no puede ser considerado una implicación en este sentido. Es contrafáctico, por decirlo así. Es como cuando yo digo, vieron que a veces uno se pone a pensar, y si yo hubiera hecho tal cosa, esto no habría pasado. O si yo hubiera tomado este otro camino, tal vez me hubiera ido mejor. Fíjense que es ilógico tener esos pensamientos. Uno los puede tener. Para algunos filósofos eso se llama angustia del pasado. Pero es incorrecto, es un modo incorrecto de pensar, al menos desde la lógica. Porque no tengo forma de saber, vamos a suponer que yo me equivoqué hace, no sé, el año pasado, tomé una mala decisión con respecto a una inversión, vamos a decirlo así. Y yo me arrepiento de no haber invertido en tal cosa, de no haber comprado tal cosa. Y yo me lamento hoy, un año después, y digo, hoy si hubiera comprado tal cosa, tal vez mi situación sería mejor. Eso es ilógico, porque yo no tengo forma de saber si eso hubiera sido así. Tal vez yo si hubiese comprado eso que hubiese querido comprar, tal vez mi situación sería peor que la actual. No lo puedo saber. A eso llamamos algo contrafáctico. ¿Por qué es contrafáctico? Porque es contra los hechos. Que quiere decir que no lo puedo comprobar con hechos, no lo puedo comprobar con la experiencia, no es incomprobable, es indeterminado. Entonces, bueno, esa sería la cuestión.